Buenas noches para todos. Mi grupo está conformado por Jonathan Fonseca, Arley Hernández y quienes hablan Cristian García. El tema que vamos a tratar hoy es el libro de Lora del 2008, capítulo 6, que nos habla de los conceptos de agregación económica. Bueno, este nos quiere decir que es un sistema de contabilidad económica y sus aplicaciones ocupan la mayor parte de los siguientes capítulos en este libro. A diferencia de la mayoría de los indicadores económicos y sociales presentados en los capítulos anteriores, los cuales se basan en simples conocimientos o en relaciones entre pocas variables. Los sistemas de descripción económica son estructuras complejas que involucran un número apreciable de variables. Los niveles de agregación y el número interrelacionales que establecen entre sus partes componentes dependen de una gran medida de finalidad descriptiva y, por supuesto, las limitaciones técnicas que imponen la posibilidad de recolección, estimación y manejo de información. Es un sistema diferente, descriptivo, como son las cuentas nacionales, las matrices de oferta y la utilización, la matriz de insumo, producto, las cuentas financieras y monetarias, la balanza de pagos y las cuentas fiscales. Se encuentran relacionadas entre sí y pueden tratarse como partes de un solo sistema completo de descripción económica. No obstante, esto puede pesar de la complejidad de estos sistemas. Sus principios de construcción son relativos, simples y se proceden gradualmente. Desde el sistema de completos sencillos puede llegarse sin dificultad hasta el sistema detallado que elaboran las entidades oficiales como el DANE, el Banco de la República de Colombia, y los cuales de gran utilidad y análisis económico. Los conceptos básicos, producto e ingresos sociales. El cálculo de los agregados económicos se basa en la estrecha relación que existe en cualquier sistema económico entre el valor del producto social y el total de los ingresos de todos los miembros de la comunidad. Esta relación queda explícita si el ingreso social se define como la suma de todos los ingresos, imputables a la participación de todos los factores en la generación del producto en un periodo de tiempo. El producto generado en tal periodo, valorado en términos monetarios y libres de duplicaciones, es el producto social. Al margen de las complicaciones que resultan de la depreciación del capital, la conclusión del gobierno y las transacciones externas que discutiremos luego, ingreso y producto social son una misma cosa. La forma más sencilla de ver esto es considerar todo el sistema económico como si fuera una gran empresa que produce todos los bienes y servicios tales de que dispone la sociedad, mediante el uso del trabajo y los demás recursos productivos de los miembros de la comunidad, tales como la maquinaria, tierras, tecnología y demás. Del valor de la producción final de esta hipotética gran firma deben pagarse las diferentes formas de trabajo. El remanente entre el valor de la producción final o producto social y la remuneración del trabajo son las ganancias o excedentes de explotación, como se les conoce en la terminología del sistema de contabilidad nacional. Estas ganancias a excedentes de explotación incluyen todas las clases de ganancia atribuibles al uso del capital en sus diversas formas. Comprenderán, por tanto, rentas, intereses, dividendos y regalías, entre otros. Se tiene entonces que las ganancias o excedente de explotación es igual al valor de la producción final o producto social menos los salarios. Y puesto que el ingreso social se define como ingreso social es igual a ganancias más salarios, por fuerza el ingreso y producto social son idénticos. Ingreso social es igual a producto social. El ahorro se define como la parte no consumida del ingreso, no como la parte no gastada. Cuando una persona utiliza sus ingresos para aumentar su capital físico o financiero, está ahorrando. Entonces los miembros de la comunidad podrían dedicar todos sus ahorros corrientes a adquirir los bienes de inversión producidos en el periodo corriente por el sistema productivo. Si así lo hicieran, el gasto de estos bienes sería igual a su valor y se tendría nuevamente que el valor total del producto, compuesto por consumo e inversión, sería idéntica al ingreso total de los miembros de la comunidad, que este sería compuesto por el consumo y el ahorro. Los conceptos básicos del producto e ingresos sociales.
Primero, el valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de producción y los consumos intermedios. Segundo, existen tres métodos para calcular el producto social. El primero, método del ingreso. El segundo, método del producto. Tercero, método de valores agregados. La depreciación o el consumo de capital fijo. El paso del siguiente para precisar los conceptos de producto e ingresos sociales consiste en tener en cuenta la depreciación del capital, la existencia de impuestos y subsidios gubernamentales y las transacciones externas, según incluyan o no cada uno de estos elementos. Se tendrán diferentes versiones de los agregados que hasta ahora hemos denominado en forma un poco genérica como producto social e ingreso social. Los términos bruto y neto se utilizan en el lenguaje contable para significar antes de deducir algo o después de deducir algo, respectivamente. Es algo en el caso del producto o el ingresos sociales, es la depreciación o el consumo del capital. Fijo. Sin embargo, no es el único uso que se le da a estos vocables o terminología. Las cuentas nacionales o término bruto también aparecen refiriéndose a la producción de cualquiera. Así el valor bruto de producción de la cerveza incluye el valor de la cebada. En este sentido, el producto social siempre es neto, pues como hemos visto, las compras intermedias de los productores se cancelan entre sí, o el cálculo agregado del producto social. La intervención del gobierno. Las transacciones del gobierno con otros agentes económicos son tan diversas que su descripción es exhaustiva, requería un sistema contable bastante complejo. Después de una serie de aproximaciones sucesivas, iremos viendo cómo se puede llegar a dichos sistemas. Sin embargo, por el momento, solo nos interesa determinar la intervención del gobierno en la generación y la utilización del producto, y el ingreso afecta los métodos de cálculo a estos agregados. Para discutir este asunto, basta con considerar en algunas de las actividades económicas del gobierno. Al igual que los individuos, el gobierno puede proporcionar recursos productivos para la obtención de producto social y derivar de ellos un ingreso. Los recursos que proporcionan son sus propiedades y empresas, las cuales generan ingresos o pérdidas. Esta clase de ingresos forma parte del ingreso social, tal como fue definido ya, puesto que se trata de una remuneración atribuible a la utilización de factores primarios en la producción. Bueno, ya la intervención de gobiernos y las transacciones internacionales, la diferencia entre los agregados o apreciados de mercado o aprecios de factores de producción o el ingreso social. Son los impuestos directos netos de subsidio. Otra característica que podemos encontrar es la diferencia entre los agregados nacionales e internos del producto o el ingreso social en el ingreso neto de factores de propiedad de los nacionales. Los diferentes agregados del producto y el ingreso, bueno, basado en lo anterior, se precisaron los conceptos de agregación para tener en cuenta la depreciación del capital fijo, la intervención del gobierno en la generación del ingreso y el producto, y la existencia de transacciones con el exterior. Sobre esta base, puedes sistematizar ahora en forma más detallada los agregados macroeconómicos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de la generación del ingreso y el producto de los productos brutos. Y aquí nos habla sobre JB, que es, bueno, aquí podemos decir que se le suma la remuneración de los asalariados, más el excedente bruto de explotación, menos el ingreso mixto. Me perdí. Es igual al Producto Interno Bruto a costo de factores. Aquí podemos encontrar también que se le puede restar el impuesto indirecto sobre la producción y las importaciones, menos el subvenciones sobre producción e exportación.
que es igual, bueno, aquí el Producto Interno Bruto apreciados y de mercado, se le suma la remuneración de los empleados procedentes del resto del mundo, más la renta de la propiedad y de la empresa procedente del resto del mundo, menos la remuneración de empleados pagada al resto del mundo, menos la renta de propiedad de la empresa pagada al resto del mundo, menos los impuestos netos sobre la producción y las importaciones pagadas del resto del mundo. Bueno, aquí podemos encontrar otro ejemplo que es igual al Producto Nacional Bruto a apreciados del mercado. Se le suma las transferencias correspondientes netas y no residentes, y los ingresos nacionales disponibles brutos apreciados de mercado. Bueno, los diferentes agregados del producto y el ingreso. El PIB es la medida más usual del producto social. Más exactamente es el valor del producto libre de duplicaciones, producto dentro del país incluyendo costo de depreciación y valorando a precios de mercado. Antes de considerar en mayor detalle los agregados del ingreso y el producto desde el punto de vista de su utilización, es conveniente presentar a otros dos conceptos de uso común en la literatura macroeconómica. Posteriormente se verá cómo el ingreso personal y el ingreso personal disponible se obtienen directamente de las cuentas del sector institucional de los hogares y como tales cuentas se relacionan con las del producto y el ingreso. Por el momento, la introducción de estos dos conceptos puede aparecer como una digresión, pero es una digresión útil para completar nuestra introducción a los principales conceptos de agregación económica. Antes de considerar en mayor detalle los agregados del ingreso y el producto desde el punto de vista de su utilización, es conveniente presentar otros conceptos, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, deben deducirse para calcular el ingreso personal. En cambio, lo que reciben a cuenta de los servicios de seguridad social como prestaciones en efectivo o en especie debe sumarse. El ingreso personal es la suma de todos los ingresos corrientes recibidos por todo, concepto por los individuos restantes. Al restarle los impuestos directos, se convierte en ingreso personal disponible. El producto social comprende todos los bienes y servicios finales producidos en un periodo, entendiendo por finales todos los que no son utilizados en el mismo periodo en la producción de otros, ya que con ello implicaría una doble contabilización. Conviene advertir que el término final no significa que solo se incluyan los bienes terminados. El producto social también comprende las materias primas y productos en proceso que al número de periodos de corriente no han sido empleados como insumos de otros productos. Es decir, el producto final abarca también los productos no terminados. La producción final obtenida en un periodo se distribuye en tres usos posibles: el consumo, la inversión y la exportación. La inversión es en realidad el remanente de la producción que no es consumida ni exportada e incluye tanto los bienes que pasan a engrosar el capital fijo para la producción en periodos futuros como los bienes terminados o en proceso acumulados como inventarios de las empresas. En consecuencia, si la medida del producto que se adopta es el PIB, que escribiremos simplemente como PIB, se tendrá que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más los ingresos más las exportaciones. Ya como dije anteriormente, C es el consumo de bienes y servicios producidos en el interior del país, y es la inversión nueva en bienes de capital e inventarios de bienes producidos en el interior del país, y X las exportaciones de bienes y servicios producidos en el interior del país. Como el producto incluye la depreciación del capital, la inversión en capital deberá incluir también ese término, y por tanto podrá denominarse inversión bruta en bienes de producción doméstica. Por otro lado, debido a que el PIB está valorado a precios del mercado, cada uno de sus usos debe valorarse de igual forma, o sea, incluyendo los impuestos indirectos netos de subsidios. El ingreso desde el punto de vista de su utilización. A partir de los conceptos ya anteriormente vistos, simplificados del producto e ingreso social, en el esquema 6.2 de la primera sección de este capítulo se mostró que la totalidad del ingreso social se utiliza en el consumo y el ahorro, que la totalidad del producto se destina a consumo e inversión, de lo cual se dedujo que el ahorro e inversión son necesariamente iguales. Para llegar a dicho resultado con los conceptos de agregación, desarrollamos esta última sección. Puede partirse de las tres entidades siguientes. El ingreso desde el punto de vista de su utilización. La segunda de las tres identidades representa los usos del producto.
Según ya vimos arriba, la tercera identidad representa los usos posibles que las familias pueden dar a sus ingresos personales, a saber, consumo privado o de las familias. CP, pago de impuestos personales o de las familias. TF, ahorro personal o de las familias. SF. Muchas gracias.